Esta sería la guía número 1 que veríamos entonces, alumbrado de las vías públicas. ¿Por qué dice clase 2? A ver, déjenme echar una chequeadita, ¿eh? ¿No? A lo mejor. Sí, pues la clase, esa es la clase 2. ¿No? Esta es la clase 1 que vamos a ver ahora. Ahí para que no. Entonces, esta sería la clase 1. Varias de las fórmulas que vamos a ver acá, obviamente no las vamos a ocupar. Vamos a aprender lo que tiene que ver básicamente con la parte teórica de lo que son los proyectos de las avenidas. Obviamente, realizar correctamente un proyecto o iluminar correctamente una avenida es tremendamente importante porque van los vehículos, ¿cierto? Dentro de lo que son las veredas también, que están al lado de las calzadas para las personas. Por lo tanto, una persona que va manejando tiene que estar claramente o tener la claridad visible de todo, no solamente de la carretera o del camino, los vehículos que están adelante, los vehículos que vienen en contra, sino que también tiene que tener una visión clara de lo que son las veredas, las personas que están caminando por ahí, los cruces de calzada también, los árboles, postes. Tiene que tener una claridad sobre todo eso y todo eso impacta en un buen proyecto, en el buen desarrollo de un proyecto. Entonces vamos a partir, dice, alumbrado de las vías públicas, dice, existe un importante desarrollo técnico, ¿ah? Teórico, técnico, en los diferentes elementos que componen los proyectos viarios, que son los tipos de pavimento, por ejemplo, deslumbramiento. El deslumbramiento, como vimos en alguna de las clases anteriores, tiene que ver con que se pueda encandilar la persona que va manejando, ya sea por la iluminación en contrario de los vehículos o también por las luminarias. Por eso también son aspectos importantes a considerar, el confort visual. Eso quiere decir que puede haber claramente, no es necesario que la persona pueda distinguir los colores. No es tan importante y por eso muchas de las vías públicas se iluminan con sodio. Y el sodio es básicamente amarilla la luz, amarilla. Bueno, dice, los cálculos están mecanizados, hay software, hay muchos software, ¿cierto? Nosotros hemos estado ocupando el Dialux, la versión 4.13, pero hay un montón de otros software como el Calculux, por ejemplo, y muchas de las empresas que fabrican luminarias tienen sus propios software que normalmente son de provisión gratuita. ¿Eh? Dice, y no es necesario tener profundos conocimientos en la materia para realizar dichos cálculos. Dice, es recomendable tener nociones, obviamente, de cuáles son los aspectos que influyen. El ancho de la calzada, el alto de la luminaria, el tipo de calzada, el flujo vehicular, porque la cantidad de vehículos que pueda fluir a través de una calle también es importante y un elemento fundamental para en el desarrollo de estos proyectos. La iluminancia. Recordemos que lo que es la iluminancia, recordemos que se mide en lux, dice, indica la cantidad de luz que llega a una superficie. Acordémonos que el flujo de la luminaria se mide en lúmenes, ¿ah? Y es el caudal de iluminación que sale de la luminaria, pero parte de esa luminaria llega en una superficie. Por lo tanto, lo que es la iluminancia sería el flujo partido por superficie. Ese es el concepto de iluminancia, que se ocupa, es uno de los conceptos que se ocupa para lo que es el cálculo de la iluminación. Otros aspectos que vimos las leyes de los cosenos, en las cuales vimos que lo que era la iluminación en un punto se podía derivar entre lo que era la iluminación horizontal y la iluminación vertical. ¿Ah? Que son algunas formulitas que ya las evaluamos, me parece que en la primera o segunda prueba, no recuerdo bien. Por lo tanto, no vamos a volver a evaluarlo. ¿Cuáles son los factores que inciden en lo que es la iluminancia, que puede ser vertical u horizontal? ¿Cierto? Sería I, que es la intensidad luminosa, que llega al punto P en este caso.
entra lo que es la altura de la luminaria, entra el ángulo. El ángulo también es un aspecto importante dentro de lo que son estos cálculos. Bueno, esos son los aspectos más importantes que influyen para lo que son el cálculo de las iluminancias, de acuerdo al tipo de luminaria. Otro aspecto también es el ángulo que tiene el cabezal de la luminaria. Hay luminarias que están bastante cerradas, eso quiere decir bastante paralelas al piso, y otras que obviamente tienen una inclinación, lo que es el cabezal. Otro aspecto también importante a considerar en lo que son los cálculos es la luminancia. Luminancia, una es la iluminancia y el otro es la luminancia. De acuerdo a lo que vemos acá, es la medida de la luz que llega a los ojos. Eso quiere decir, esta luminaria, que está a una cierta altura, está iluminando una zona, y tenemos acá a una persona, tenemos a un espectador, ¿cierto? Que está mirando en cierto punto, en este caso en el punto P. Por lo tanto, la cantidad de luz que se refleja, que rebota del suelo, que me llega a mí, si yo soy la persona que está en este caso como espectador, esa sería la luminancia. Por lo tanto, la cantidad de luz que me va a llegar a mí. Dice, procedente de los objetos, y es la responsable de excitar la retina del ojo, para que nosotros podamos tener la visión de la zona la cual está iluminada. Dice, proviene de la reflexión que sufre la iluminancia cuando incide sobre los cuerpos, sobre los objetos, que en este caso obviamente estamos hablando de la calzada o la vereda. También podríamos considerar la luminancia de la vereda. Dice, se puede definir como la porción de la intensidad luminosa por unidad de superficie que es reflejada por la calzada, obviamente en la dirección al ojo, que es percibida por la persona. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, que la luminancia es función de ciertos factores, incluido lo que es la iluminancia horizontal en este caso, ¿cierto?, que en el punto P, donde se está reflejando la luz. Por lo tanto, dice, donde Q es coeficiente de luminancia en el punto P, que depende básicamente del ángulo de incidencia, que sería, este sería el ángulo de incidencia, y también el ángulo entre el plano de incidencia y de la observación, que sería este otro ángulo. Por lo tanto, sería, correspondería con este ángulo y también con el ángulo del punto de visión de la persona. Dice, el efecto del ángulo de observación alfa es despreciable para la mayoría de los conductores, las personas que van manejando, y de acuerdo a un espectro visual, que está hablando de entre 160 y 160 por delante y a una cierta altura, que se supone de 1,5 metros, que sería la altura media de una persona que va sentada, que va manejando. Por lo tanto, obviamente aquí lo que es la luminancia es factor de la intensidad luminosa, de la altura al cuadrado, por el coseno al cubo, del ángulo que tenemos acá, ¿cierto? Eso más o menos sería para ir identificando la luminancia. Bueno, como les decía, no nos vamos a abocar a entender estas formulitas, sino que más que nada a saber qué es lo que expresan, de tal manera de tener más o menos claro cuáles son los elementos que entran en juego cuando necesitamos efectuar un cálculo, ¿cierto? Un cálculo de iluminación de lo que son las carreteras, las vías públicas. Por lo tanto, finalmente llegamos a esta formulita, ¿cierto?, de la luminancia, que tiene que ver con una serie de factores, porque vamos a tener diferentes puntos en los cuales la luz va a incidir. Dice, los valores de R, que sería el factor que aparece acá, dice, se encuentran tabulados o incorporados a programas de cálculo y dependen de las características de los pavimentos utilizados en la vía. En la segunda parte de la clase vamos a echar una miradita así somera, rápida, al Dialux en la parte de lo que son los cálculos viarios, para que más o menos veamos cuáles son algunos parámetros que uno tiene que ir asignando para el cálculo. Obviamente,
cuando necesitamos hacer un proyecto de iluminación, tenemos que considerar algunos criterios que tienen que ver con la calidad del proyecto. Algunos aspectos que van a decir si el proyecto está bien hecho, está mal hecho, que son algunos de los que vamos a ver acá. Por ejemplo, dice, para determinar si una instalación es adecuada y obviamente cumple con los requisitos que están tabulados y que en las normas, ¿cierto? Las normas, en este caso chilenas, hay una serie de tablas que me dice cuáles son, por ejemplo, aquí la luminancia media que debe haber. Otro factor, el coeficiente de uniformidad, que son los están acá abajo, ¿cierto? Cómo se calculan. Dice también el deslumbramiento. De hecho, el deslumbramiento, hay el factor G, que se ocupa mucho en lo que son los cálculos de alumbrado, está tabulado, ¿cierto? Para ciertos tipos de vía, cuántos son los valores de G que se deben utilizar. Y también coeficiente de iluminación de los alrededores, ¿cierto? De los árboles, por ejemplo, las veredas, que se le llama SR. Coeficiente de uniformidad. Dice, como criterios de calidad y evaluación de la uniformidad de la iluminación en las vías, se analizan el rendimiento visual en términos de lo que es la uniformidad global y también la comodidad, dice, visual mediante el coeficiente longitudinal. Por lo tanto, tenemos uniformidad global, uniformidad longitudinal. ¿Cómo se calculan esto? Por ejemplo, la uniformidad del tipo global sería la luminancia mínima dividido por la luminancia media. Y la otra, que es la longitudinal, sería la luminancia mínima dividido por la luminancia máxima. ¿Se fijan? Ahora, estos factores los entrega directamente el software, el programa que se utilice cuando se efectúan lo que son la instalación de las luminarias, las distancias entre luminarias. Esos serían los factores que van ya influyendo. El deslumbramiento, que veíamos que tiene que ver con cuando vamos manejando y nos encandilamos, producto de la iluminación, de las luminarias, si están mal instaladas, los cabezales están mal instalados o las inclinaciones que tienen dichas luminarias no es la adecuada. Dice, en sí mismo es una sensación molesta que dificulta la visión, llegando en algunos casos, dice, a provocar ceguera momentánea, transitoria. Por ejemplo, si nosotros vamos manejando y un vehículo de repente sube las luces y está cerca de nosotros, obviamente nos va a producir un cierto encandilamiento, un deslumbramiento, ¿cierto? Que no nos va a permitir ver con claridad lo que es la carretera con todos los elementos, ¿cierto? Dice, se hace necesario cuantificar el fenómeno y establecer criterios de calidad. Es bien importante. Obviamente esto está tabulado. Dice, se llama deslumbramiento molesto a aquella sensación desagradable que sufrimos cuando la luz que llega a nuestros ojos es muy intensa, muy fuerte. Por eso es molesto. Por eso es molesto. Dice, este fenómeno se evalúa de acuerdo a una escala numérica, que es la que tenemos acá, 1, 3, 5, 7, 9, ¿ya? Dice, obtenida de algunos estudios estadísticos. Dice que va del deslumbramiento insoportable al inapreciable. ¿Se fijan? Vamos desde el 1, que sería insoportable, al inapreciable, que en este caso sería el número 9. Dice, evaluación del alumbrado desde malo a excelente. ¿Se fijan? Por ejemplo, cuando tenemos un deslumbramiento insoportable, eso quiere decir que es malo. El proyecto que se ha hecho es malo. Si es molesto, es inadecuado. Y así se van, obviamente, en función de este parámetro G, se van determinando qué es lo que es el alumbrado en términos de calidad. Acordémonos que es uno de los parámetros con los cuales se mide lo que es la calidad de la iluminación. Dice, donde la fórmula de G se calcula a partir de características de la luminancia y la instalación de las luminarias, ¿cierto? Cómo están instaladas las alturas y todo eso.
Por lo tanto, en este momento no es dice que no se utiliza mucho. Ahora, en la norma chilena sí se está utilizando bastante fuerte lo que es este factor de deslumbramiento. ¿Ah? Obviamente tiene diferentes tratamientos y se van adecuando a las normas internacionales. Dice, el deslumbramiento perturbador se produce por la aparición de un velo luminoso, un velo, ¿cierto? Que más o menos genera que no podamos ver claramente los objetos, ¿cierto? Los vehículos, personas. Dice que provoca una visión borrosa, muy poca nitidez, poco contraste. ¿Ah? Dice que desaparece al cesar la causa. O sea, si la causa es una luminaria, es un auto que viene en contra, desaparece la causa y este velo, este deslumbramiento perturbador, obviamente va a desaparecer. Dice, para evaluar lo que es la pérdida de visión, se utiliza el criterio incremento de umbral, que sale aquí, que este es un I, o TI, expresado en tanto por ciento. Acá tenemos la fórmula, ¿cierto?, del incremento del umbral, que tenemos acá un factor, que es 65 LV, ¿ya? Que tiene que ver con la iluminancia de velo, luminancia de velo, y L sub M, que es la luminancia media de la calzada. ¿Se fijan? Con estos valores se calcula lo que es el incremento de umbral. Otro elemento también que tiene que ver con la calidad, dice el coeficiente de iluminación de los alrededores, SR, Surround Ratio. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Vamos a ampliar un poquitito el Surround Ratio. Dice el coeficiente de los alrededores, es una medida de la iluminación de las zonas limítrofes de la vía que se consideran hasta 5 metros. Eso quiere decir, tenemos la calzada. Igual nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando alrededor, ¿cierto? En la vereda, los árboles cercanos y todo eso. Dice, de esta manera se asegura que los objetos, vehículos, peatones que se encuentran sean visibles para los conductores. O sea, no solamente el conductor tiene que ser capaz de ver lo que está pasando en la calzada, los ciclistas, vehículos, sino que hasta 5 metros hacia ambos lados. ¿Ah? Eso también es importante considerarlo en la calidad de un buen proyecto. Dice, SR se obtiene calculando la iluminancia media de una franja de 5 metros de ancho a cada lado de la calzada. Así que también es un aspecto a considerar lo que tiene que ver con la iluminación de los alrededores. Es parte de la calidad de un buen proyecto de iluminación. Vamos viendo las luminarias, las lámparas que se utilizan. Esta es una clasificación CIE, ¿cierto? Que es una norma. Ya dice, las lámparas son los aparatos encargados de generar la luz. Obviamente generan un flujo luminoso, ¿cierto? En la actualidad en el alumbrado se utilizan lámparas de descarga y ahora, bueno, ha entrado mucho en el mercado lo que son las lámparas LED. LED, Light Emisor Diodo, diodos emisores de luz. Concretamente se emplean las de sodio, las de mercurio, alurógenos metálicos también, de baja, alta presión. ¿Ah? Ahora, dependiendo del vidrio, del cristal, del difusor en este caso, se pueden denominar de acuerdo a lo que aparece acá, ¿cierto? Las cut-off, eso quiere decir que tienen el vidrio plano, completamente plano, cortado. Estos son los ángulos en los cuales alumbran. Dice dirección también de la intensidad máxima. Tenemos los cut-off cortados hacia afuera. ¿Ah? Eso significa cut-off. Por eso esos son los vidrios planos. Tenemos semi-cut-off que tienen una cierta curva y los non-cut-off que son ya bastante similar a una semi-esfera, ¿cierto? Lo que es la parte del difusor, la parte del cristal que nos va a servir a nosotros ya para iluminar ciertas zonas. ¿Ah? Así que este tipo, obviamente también hay algunas luminarias que no tienen vidrio. Pero normalmente son estas tres las que se ocupan. Dice, en la actualidad las luminarias se clasifican según 3 parámetros. El alcance, la distancia, ¿cierto? Que va a iluminar,
dispersión y control. Son tres parámetros que son los que vamos a definir en este momento. Por lo tanto, acuérdense, se clasifican según estos tres parámetros: el alcance, la dispersión y también el control. El alcance. Fíjense acá tenemos las típicas curvas, que ya algo sabemos de las curvas, ya las hemos visto. Dice, es la distancia determinada por el ángulo que tiene el cabezal de la luminaria, en que la luminaria es capaz de iluminar en la dirección longitudinal, a lo largo. Este sería el alcance, si acá tenemos la luminaria, ¿cierto? Que va a estar a una cierta altura, va a estar con una cierta inclinación el cabezal, ¿hasta qué punto, ¿cierto?, logra una buena iluminación. ¿Ah? Este sería lo que es el alcance. Y esta sería la distancia longitudinal. Y esto obviamente se mide en intensidad luminosa. Ese sería el factor con el cual. La otra, la dispersión. La primera, por lo tanto, sería el alcance. La segunda es la dispersión. Este ya sería hacia los lados. Una sería hacia adelante, la iluminación hacia adelante, que sería el alcance. La dispersión sería cuánto ilumina hacia los lados. Dice, en la distancia determinada por el ángulo, ¿cierto? Que sería el ángulo, en que es capaz de iluminar la luminaria en dirección transversal a la calzada. Se define como la recta tangente a la curva isocandela en 90% de la intensidad proyectada sobre la calzada. Por lo tanto, tenemos el alcance, tenemos la dispersión, para más o menos ir identificando algunos de los parámetros que nos sirven. Dice, tanto el alcance como la dispersión pueden calcularse gráficamente a partir de los diagramas isocandela, ¿ah?, relativos. ¿Se acuerdan? Nosotros en las clases anteriores, cuando vimos las luminarias exteriores, vimos las curvas ISOLUX, que también aprendimos, ¿cierto?, del catálogo de Philip, de cómo obtener esos diagramas ISOLUX. Se fijan, estos serían los diagramas, en este caso es isocandela, de cómo nosotros podemos la dispersión calcularla en función del ángulo de la luminaria, de la inclinación y todo eso, ¿ya? Vamos entonces con el tercer concepto, que también define lo que son los parámetros de la luminaria, que es el control. Por lo tanto, tenemos el alcance, la dispersión, el control. Dice, nos da una idea de la capacidad de la luminaria para limitar el deslumbramiento que se produce. O sea, ¿cuánto control ejerce la luminaria, de acuerdo a su fabricación, para que yo no me deslumbre? Por lo tanto, ese es el concepto de control. ¿Ah? Tenemos un control limitado, que tiene un índice que es menor de 2, control medio y control intenso. ¿Ah? Que estos serían ya los parámetros con los cuales, mediante una tablita, nosotros podemos saber si la luminaria tiene un buen control o no tiene un muy buen control respecto del deslumbramiento, del encandilamiento que yo pueda sufrir. Vamos ahora a lo que son las disposiciones de las luminarias. ¿Cuáles son los tipos de disposiciones y cuáles son los factores que influyen respecto de cómo vamos a instalar las distancias, si las vamos a colocar una al frente de la otra? Esos son algunos aspectos importantes. Dice, para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe proporcionarse información extra que oriente y advierta al conductor con suficiente antelación, el tiempo suficiente, de las características y trazado. Hay curvas, no hay curvas, hay pasos peatonales, no hay pasos peatonales. Bueno, todo eso tiene que ver con la disposición de las luminarias. Dice, en curvas es recomendable situar las luminarias en el exterior de la misma. Cuando hay curva, dice, en autopistas de varias calzadas, ponerlas en la mediana, en la medianera, ¿cierto? En la parte media entre lo que son las dos calzadas. A eso es lo que se refiere.
Dice, o cambiar el color de las lámparas en las salidas, ¿cierto? Cuando tenemos rotonda. ¿Cuáles serían, cierto? Dice, en los tramos rectos de vías con una única calzada existen 3 disposiciones básicas, que sería unilateral. ¿Cuál es la disposición unilateral? Es cuando las luminarias van por un solo lado. A eso se le llama unilateral. La otra disposición se llama bilateral, 3 bolillos. Bilateral es porque están, ¿cierto?, a ambos lados de la calzada, pero van intercaladas, una por medio, van como haciendo un zigzag. Esto se llama 3 bolillos. Finalmente tenemos la bilateral pareada, la bilateral pareada que tiene luminarias por ambos lados de la calzada, pero las luminarias están unas al frente del otro. Si se fijan, es parecida a la 3 bolillos, pero la 3 bolillos, aquí en este diagrama se puede apreciar un poquitito mejor que van zigzagueando, zigzagueando. Y en este otro caso las pareadas van una al frente de la otra. Y en algunos casos, ¿cierto? Cuando hay pasajes que tienen pocas veredas, por ejemplo, muy poca vereda, lo que se hace es colocarlas suspendidas. Eso quiere decir, se conectan unos cables a ambos lados, ¿cierto?, de las casas, y ahí se van colocando las luminarias que van, obviamente, iluminando lo que es el centro de la calzada propiamente tal. Esto se ocupa en calles muy estrechas, este sistemita. ¿Qué más tenemos? La relación, esto es importante, la relación entre la altura en la vía, ¿cierto? Perdón, lo que es la anchura de la vía y la altura de montaje. Eso es lo que yo les decía hace un rato, que obviamente yo les voy a tirar algunos valores y ustedes van a tener que calcular lo que es la anchura dividido por la altura de la luminaria, el ancho de la calzada, la altura. Y dependiendo el factor que nos dé, es cómo nosotros deberíamos disponer las luminarias. Por ejemplo, si nos da menor a 1, es unilateral. Si está entre 1 y 1,5, sería en disposición 3 bolillos. Si es mayor a 1,5, este factor, ¿cierto?, que es el ancho de la calzada dividido por el alto de la luminaria, mayor a 1,5, dice pareadas. Calles que son muy estrechas, del tipo suspendida, pero vamos a tener que trabajar respecto de estas dos que tenemos acá. Dice, en el caso de tramos rectos de vías con 2 o más calzadas separadas por una mediana, obviamente se pueden colocar las luminarias en el centro, en esa mediana, ¿cierto? Aquí tenemos doble calzada y aquí tenemos una mediana, por lo tanto se puede colocar las luminarias aquí al centro con tipo gaviota, se llama esta, con gancho hacia ambos lados. Si la mediana es estrecha, se puede colocar luminarias de doble brazo, ¿cierto? Que es este caso que tenemos acá. Dice, si la mediana es muy ancha, es preferible tratar las calzadas de forma separada. Si son demasiado anchas las calzadas, por ejemplo, podríamos hablar de la Alameda, que tiene un centro que es básicamente, prácticamente un parque, por lo tanto las calzadas es importante tratarlas completamente por separado. Dice, pueden combinarse los brazos dobles con la disposición al 3 bolillos o aplicar iluminación unilateral ubicada en cada una de ellas. Se fijan, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se van proyectando las diferentes ubicaciones de las luminarias. Esto cuando la medianera, ¿cierto? La mediana es muy estrecha, cuando ya es más ancha, y ahí es como vamos haciendo los diferentes proyectos. Sigamos viendo ahora qué pasa con las curvas. ¿Cómo conviene hacer la iluminación en curvas? Estábamos viendo en zonas rectas, ¿cierto? Carreteras, caminos rectos. Dice, en tramos curvos, las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer menor la separación entre las luminarias, cuanto menor sea el radio de la curva. Por lo tanto, va a depender si la curva es corta o es muy larga. Dice, si la curvatura es grande, mayor a 300 metros, se considerará como que fuera un tramo recto. Si es menor a 300 metros la curva, se considera obviamente como una curva.
Si es pequeña y la anchura de la vía es menor a 1,5 veces la altura de las luminarias, se adoptará una disposición unilateral por el lado exterior de la carretera. ¿Se fijan? Acá tenemos una curva relativamente corta con un cierto ancho, por lo tanto, se colocan por fuera de la curva. A eso es lo que se refiere. Dice, en el caso contrario, se recurrirá a una disposición bilateral pareada, que sería la que tenemos en este caso. Dice, nunca tres bolillos, pues no informa sobre el trazado de la carretera. El tres bolillos no me va a quedar claro, ¿cierto? Si hay una curva, si la curva es pequeña, si la curva es grande. Por lo tanto, esas serían las condiciones para proyectar las diferentes luminarias. Esto estábamos viendo cuando son en ese caso. Por lo tanto, cuando el radio de la curva sea mayor a 300 metros, el proyecto se debe considerar como que fuera un tramo recto. Si el radio es menor a 300 metros, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el ancho de la calzada por la altura de la luminaria. Y si es menor a 1,5, se ocupa unilateral exterior. O sea, solamente por fuera de la curva. Ese sería unilateral exterior. Si la anchura dividido por la altura de la luminaria es mayor a 1,5, bilateral pareada. Eso quiere decir, esta sería la forma de realizar la iluminación. Por lo tanto, acá hay que considerar estos dos aspectos, ¿cierto? Que sería el radio de la curvatura, 300 metros, el punto divisorio, y también lo que es el ancho dividido por la altura de la luminaria. Eso sería. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los cruces? Los cruces, también es importante considerarlo. Los cruces. Dice, en cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior a lo que son las calles que están llegando al cruce, que sería en este caso. En él, para mejorar la visibilidad, ¿cierto? Eso quiere decir para poder determinar los vehículos que vienen por las otras calles. Dice, asimismo, es recomendable situar las luminarias en el lado derecho de la calzada y después del cruce. ¿Se fijan? Ya, dependiendo de cuál sería el sentido en el cual los vehículos están confluyendo. Dice, en las salidas de autopistas conviene colocar luces de distinto color al de la vía principal, obviamente para destacar, ¿cierto? Y para indicar que hay una salida de vehículo en ese caso. Dice, en cruces y bifurcaciones complicadas, es mejor recurrir a iluminación con proyectores situados en postes de altura, por ejemplo, de más de 20 metros, ¿cierto? Pues desorienta menos al conductor y proporciona una iluminación agradable y uniforme. Por ejemplo, cuando tenemos aquí en T, ¿cierto? Nosotros vamos llegando y esta calle finaliza en este punto, siempre conviene iluminar al frente, ¿cierto? Al frente de la calzada que termina en esta T, cruz en T, siempre iluminar en este punto. Dice, en las plazas, las glorietas, que son las rotondas, por ejemplo, se instalan luminarias en el borde exterior de las mismas. Pero además en el centro se podría colocar una iluminación de altura, con diferentes o diferentes cantidades de brazos. Dice, la altura de los postes y el nivel de iluminación será por lo menos igual al de la calle más importante que va a llegar a estas plazas o estas rotondas. Dice, además se pondrán luces en las vías de acceso para que los vehículos vean a los peatones que crucen cuando abandonan la plaza, ¿cierto? Y hay peatones que van a estar cruzando de la rotonda, por lo tanto también la iluminación tiene que dar indicación de que obviamente hay personas y que tienen que ser visibles. Dice, si son pequeñas y el terraplén central no es muy grande, ni tiene arbolado, se puede iluminar con un poste alto multibrazo, ¿cierto? Que es el caso que tenemos aquí en este dibujo. Ya dice, en otros casos es mejor situar las luminarias en el borde del terraplén, en las prolongaciones de las calles que desembocan en esta, que es el segundo caso. Aquí tenemos una rotonda acá
con diferentes salidas, diferentes salidas. Por lo tanto, tenemos iluminación por el lado exterior, por el lado interior y además, ¿cierto?, la iluminación propia de las calles, ¿cierto?, las cuales estamos llegando, ¿eh? Dependiendo de cuál es el flujo de los vehículos. Dice, los pasos peatonales también es tremendamente importante, ¿eh? Yo veo aquí en Santiago que están muy mal iluminados los pasos peatonales y no se siguen reglas de iluminación. Dice, en los pasos de peatones, las luminarias se colocarán antes de estos, según el sentido de la marcha, de tal manera que sea bien visible tanto para los peatones como para los conductores. ¿Se fijan? Este es el caso. Si la dirección de la marcha del vehículo es en ese sentido, siempre se van a colocar las luminarias antes del paso peatonal. Antes del paso peatonal. Ahora, si las calles tienen doble sentido, se debe iluminar siempre antes, dependiendo del sentido de los vehículos, ¿ah? Para que las personas obviamente puedan ser claramente visibles en el momento que estén cruzando las calzadas. Presencia de árboles en las vías. Bueno, va a depender de la altura de los árboles, ¿ah? Si son altos, por ejemplo, las luminarias ya se tendrán que situar a la misma altura aproximadamente del árbol. Ahora, si son inferiores, obviamente se puede colocar por sobre lo que es la iluminación del árbol, ¿ah? Dice, en ambos casos es recomendable una poda periódica de los árboles. Y eso sería básicamente lo que tenemos que ver acá, que sería la clase número 1 de proyectos viarios, de proyectos de vehículos.